Buen día. Espero que se encuentren bien de salud en esta contingencia por la que estamos pasando, ¿sí? Soy la profesora María del Carmen Mata Valenciano, soy de la escuela GEMS Huehuetoca, ¿ok? Y gracias por permitirme entrar un tiempecito a su tiempo de ustedes para darles una pequeña muestra de lo que es las ciencias naturales. Ajá. Esta pequeña muestra de los temas que voy a darles ahorita a continuación es para el curso de Comipems, ¿sí? Chicos, ahorita están ustedes al pendiente de su próximo examen para escoger la carrera, la escuela que ustedes quieran más bien. Entonces, para que vean ustedes lo que nosotros les podemos dar, ¿sí? Dice por ahí un dicho que las clases deben de ser de calidad, ¿sí? Entonces, espero que les guste lo que van a ver ahorita a continuación de la presentación. Gracias y vamos a empezar de nueva cuenta. Gracias por su tiempo. Okay, vamos a empezar con la materia que es química. El área de ciencias naturales abarca lo que es química, física, biología, ¿ok? Son materias, las conocemos como ciencias naturales, ¿por qué? Porque son aquellas que se encargan de estudiar a la naturaleza, a todos los fenómenos que tienen que ver con los hechos naturales, todo eso que estamos viviendo, terremotos, temblores, tsunamis, movimientos, ¿sí? El hecho de que nos movamos, por qué nos movemos, por qué se mueve el planeta Tierra, por qué se mueven las galaxias, por qué existe un espacio. Entonces, el punto de partida es de dónde nacemos, cómo se forma la materia. ¿Por qué? Porque todos somos materia, chicos, todos en esta vida. Nosotros, los seres humanos, somos materia, los animalitos son materia, una roca es materia. Entonces, ¿de dónde proviene toda esa materia? Después, ya claro, más adelante en química se ve la clasificación de los diferentes tipos de materia, ¿no? Pero básicamente el punto de partida es de dónde viene o de dónde proviene el hecho que se haya formado la materia. Y esta explicación nos lo da la teoría del Big Bang, ¿sí? Son teorías. ¿Por qué se les conoce como teorías? Porque no podemos manejarlas como una ley, ya que las leyes ya están regidas por experimentos. Estas teorías únicamente son el concepto de explicar un fenómeno. Entonces, no lo podemos manejar como una ley. ¿Por qué? Porque realmente no podemos experimentar con una estrella, no podemos experimentar con una galaxia, no podemos experimentar, pero sí podemos explicarlo por medio de las teorías. Entonces, esa teoría del Big Bang nos explica cómo es que se formó el universo, y a partir de formarse el universo, cómo se formó la materia, esa materia que nosotros estamos en contacto día con día. ¿Okay? Entonces, aquí nos dice en esta lámina que según la teoría del Big Bang, no Big Bang, como a veces pronunciamos, nos dice que la materia era un punto infinitamente pequeño y de altísima densidad. La densidad es una propiedad que tienen los fluidos. La densidad es la relación que existe entre la masa que tiene ese cuerpo y el volumen que tiene ese cuerpo también. Entonces, esa pequeña materia en un momento dado explotó. Al explotar, se expande en todas las direcciones, es decir, esa pequeña materia estaba conformada por gases. Entonces, esos gases se expandieron por todos lados y que nosotros conocemos ahora lo que sabemos que es nuestro universo, es el universo al que pertenecemos todos y cada uno de nosotros. Entonces, ese universo también incluye lo que es el espacio y el tiempo, ¿sí? Ustedes han escuchado mucho sobre esas naves espaciales que salen y que van en busca de vida, o qué otra cosa podemos decir, que van en busca de señales de que si existe algo más aparte de nuestro planeta, ¿no? Entonces, esta situación, esta explosión, vamos a llamarle de esta manera, ocurrió hace unos 13.800 millones de años. Y nuestros físicos teóricos han logrado reconstruir esta cronología a partir de 1/1000 de segundo después del Big Bang. Es decir, ocurrió el fenómeno y a partir de eso vamos a ver lo que sigue ocurriendo. Okay. Bueno, después de esa explosión, de esa pequeñísima cantidad de materia, ¿ok?
al tiempo que el mismo universo se iba expandiendo, es decir, se iba haciendo más grande, más grande, más grande, y aquí lo podemos leer como que hagan de cuenta que estamos inflando un globo. Al inflar el globo ocupa más espacio. Lo mismo sucedió cuando nos pasó esta situación del Big Bang. Se expandió el universo, ocupó más espacio. Después de que ocurrió esto, se enfría. Al enfriarse lo suficientemente, y por decir se enfría, manejamos temperaturas bajo cero. Por ahí en física tenemos que el cero absoluto es menos 273 grados Kelvin. Esas son las temperaturas que alcanzó esa materia que se expandió y que después se enfrió. Al enfriarse, se formaron las primeras partículas subatómicas, es decir, el protón, el electrón, el neutrón, básicamente son aquellos partículas subatómicas que forman a un elemento, a un átomo. Un átomo es aquella partícula pequeña que forma a toda la materia, es decir, si nosotros vemos un trozo de roca, está formada por átomos, y esos átomos a su vez están formados por esas partículas subatómicas. Esas partículas subatómicas tienen cargas eléctricas. ¿Por qué necesitamos tener cargas eléctricas? Porque necesitamos estar en equilibrio. Entonces, los protones, que son la carga eléctrica positiva, debe estar en equilibrio con las cargas eléctricas negativas que están fuera del núcleo, esos llamados electrones. Entonces, al estar en contacto unas positivas y otras negativas, digamos que como que se neutraliza ese átomo y entonces se llega a formar o se llega a mantener estable. Entonces, aparte de esas partículas subatómicas llamadas electrones, protones, neutrones, existieron los positrones, los mesones, los neutrinos, fotones, etcétera, y muchísimas partículas que se encarga de estudiar la física moderna. Al estar existir estas partículas subatómicas, se formaron los átomos, y entonces, debido a esa formación de los átomos, existe otra cosa que se llama gravedad. La gravedad es una fuerza que atrae a toda la materia hacia el centro de nuestra Tierra. Es por eso que nosotros no flotamos como flotan los astronautas en el espacio. ¿Por qué? Porque en el espacio no existe gravedad. Entonces, es por eso que si han visto ustedes películas, se dan cuenta que los astronautas cuando salen de una cápsula de una nave tienen que ir amarraditos de un lazo especial, claro está, para que precisamente para que no se alejen de la nave. ¿Por qué? Porque como no hay gravedad, no hay nada que los vaya atrayendo hacia la nave. Entonces, es por eso que se dice que en el espacio no existe la gravedad. Pero fíjense qué curioso, la cantidad de materia que tenemos aquí en la Tierra, es decir, si alguno de ustedes pesa 50 kilos, en el espacio también va a pesar lo mismo, 50 kilos. La única diferencia es que allá no existe gravedad, mientras aquí nosotros sí tenemos esa gravedad, y que por eso nosotros no andamos flotando aquí en la Tierra. Esa fuerza nos mantiene unidos a nuestro piso, ya sea que ustedes estén parados ahorita, ya sea que ustedes están sentaditos, ya sea que están ustedes acostados. Sí, es esa misma fuerza de gravedad que hizo que la materia se fuera agrupando hasta formar esas nubes de estos elementos primordiales. ¿Qué elementos primordiales? Pues vamos a ver que existe el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el metano, se fueron empezando a formar debido a esa gran explosión. ¿Okay? Bueno, entonces la historia de la teoría del Big Bang nos dice que la materia existente en los primeros momentos del universo se expandió con rapidez, es decir, no le dio tiempo a otra cosa más que ¡pum! Se muere la estrella y salen disparados con una velocidad tan rápida que al irse expandiendo van ocupando más ese espacio. Entonces, esos elementos químicos llamado hidrógeno, y que después se forma el helio es la unión de dos átomos de hidrógeno. Entonces, al formarse ese helio por medio del hidrógeno, se enfrían, se condensan y ¿qué creen? Se convierten en estrellas y en galaxias. Y esto es lo que nos explica la expansión del universo, y de ahí constituye la base de la física de la ley de Hubble. La ley de Hubble nos dice que eso lo estableció el señor en el año más o menos 1929. El señor Hubble establece que las galaxias se van alejando unas de otras a una velocidad enorme, de tal manera que él en ese entonces nos dio lo que conocemos ahorita, el modelo de expansión del universo. Es decir, día con día
el espacio se va expandiendo, se va haciendo grande, 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 hasta que va a llegar a un momento en que va a ocupar todo el espacio. Ajá. Y entonces, Gamow, que es otro científico, plantea, por esas fechas también, que el universo se creó de una explosión gigantesca y que los diversos elementos que hoy se observan se produjeron durante los primeros minutos después de la gran explosión. Cuando sucede esto, estas temperaturas son extremadamente altas y la densidad del universo, se fusionaron las partículas subatómicas en los que nosotros conocemos ahora como elementos químicos. Nuestra tabla periódica está conformada por 118 elementos químicos. Más o menos, digamos que unos 100, más o menos, estoy hablándoles, son encontrados en la naturaleza. Es decir, si nosotros nos vamos a una mina, vamos a encontrar azufre, vamos a encontrar oro, vamos a encontrar plata, vamos a encontrar cobre. Otros vamos, por ejemplo, vamos a encontrar la sal en las orillas de los mares, vamos a encontrar el hierro en nuestra sangre, incluso también la podemos encontrar. Entonces, es así como nos explica esta teoría, cómo se produjeron primero las galaxias y a partir de las galaxias los planetas, nuestro llamado gran planeta Tierra, y junto con todo eso se formaron lo que son los elementos químicos. Esos elementos químicos que nosotros combinando unos con otros podemos hacer compuestos químicos y que ahorita en la industria estamos manejando aproximadamente, imagínense ustedes, 500,000 aproximadamente compuestos químicos de 118 elementos químicos. Vean lo que es la parte importante de lo que es la química y el estudio de la química. ¿Ok? También nos dice que cálculos más recientes nos indican que el hidrógeno y el helio habrían sido los productos primarios del Big Bang y los elementos más pesados se produjeron más tarde dentro de las estrellas. ¿Qué elementos más pesados? Tenemos un plomo, tenemos un cobalto, son elementos pesados que se les conoce en la tabla periódica. ¿Ok? Bueno, eso es parte de la introducción a lo que es la materia de física. ¿Por qué? Porque la física también se encarga de estudiar a la materia. Fíjense, algo simpático, la química estudia la estructura, la transformación de los elementos químicos. Es decir, yo mezclo un átomo de sodio y lo junto con un átomo de cloro, me va a dar un compuesto conocido como sal comúnmente en nuestra casita, que es lo que le agregamos a nuestros alimentos. Ajá. Pero la física se va a encargar de esa composición de esa materia, se va a encargar de la composición del sodio, se va a encargar de la composición de la sal y se va a encargar del espacio que ocupa también esa materia. Entonces, vamos a darle la introducción a lo que conocemos como el área de física. Recuerden que estas materias están formando parte del área de las ciencias. Es bien importante dentro de su evaluación para su futuro examen de Comipems saber qué son las áreas que pesan más en cuestión del examen, ¿sí? Son a los que se les da mayor porcentaje. ¿Por qué? Y no es porque vamos a decir que la filosofía es menor que la química, ni la filosofía es menor que la física, sino que simple y sencillamente estas áreas de naturales que le llamamos nosotros son los que explican todo lo demás. Entonces es por eso que se les da mayor proporción. Entonces en nuestra escuela nosotros lo que hacemos es darle importancia, darle prioridad a esta área de ciencias, que es lo que les cuesta muchísimo trabajo a los chicos. ¿Por qué? Porque a lo mejor son materias menos comunes y que, obvio, a veces hay que hacer cálculos y que a veces, híjole, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? El tener que multiplicar un peso atómico por el otro, o el sumarlo, etcétera. Entonces sí nos cuesta más trabajo. Entonces, nosotros en el plantel estamos abiertos a darles estos cursos de una manera muy sencilla. ¿Para qué? Para que ustedes puedan aplicar sus exámenes y aparte de que los puedan aplicar y asegurarles que van a pasarlos, también les damos la cuestión de que se van con un conocimiento aprendido, ¿sí? El área de ciencias naturales, si se les sabe explicar de una manera sencilla, ustedes lo van a poder entender. Lo que no entendieron durante toda la secundaria, lo podemos entender en un periodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen una base, ya lo vieron en secundaria y nosotros lo único que hacemos es reforzarles esos conocimientos. Y si no lo aprendieron en secundaria, aquí en el curso con nosotros lo van a aprender, pero ahora sí de una manera sintetizada y concreta
para que ustedes obtengan su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de todos ustedes? El hecho de pasar un examen para que se puedan quedar en la escuela que ustedes elijan y que sea su primera opción, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en nuestro plantel, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con lo que es la química. Bueno, la química ya les dije que estudia la materia, perdón, la física, ya pasamos por la química, pero también la física estudia la materia. ¿Qué es la materia? Pues materia es todo lo que ocupa un espacio y de ahí viene y proviene la palabra de espacio. ¿Por qué? Porque partimos del Big Bang, partimos de un espacio. Entonces, la materia es todo lo que ocupa ese espacio y que va a tener masa, es decir, una cantidad de materia. Va a tener una forma, a veces redonda, a veces cuadrada, a veces alargada. Va a tener un peso. Recuerden que el peso, se los dije hace rato, es la fuerza de atracción. No es la cantidad de masa, sino la fuerza de atracción. Y un volumen. Cuando hablamos de volumen, decimos que para obtener el volumen de un cuerpo basta y es suficiente con que se multiplique el largo, el alto y el ancho de ese cuerpo para poder obtener su volumen. Y por lo tanto, pues la materia se puede observar y también se puede medir. ¿Con qué? Con métodos de medición, ¿ok? Y también se puede hacer referencia a que es el material, sustancia o producto del que está hecho una cosa. Es decir, si yo tengo una roca, voy a ver de qué minerales está formado. Si yo tengo un pizarrón, pues voy a ver también de qué material está formado, ¿ok? Entonces, eso es lo que se refiere a materia. Ahora, esa materia tiene propiedades. Todos tenemos propiedades. Y no voy a hablar por propiedades físicas, ¿no? Porque a lo mejor yo soy dueña de un carro, soy dueña de una casa, soy dueña de un perro, soy dueña de... Vamos a hablar de las cualidades de la materia, de toda la materia, ¿sale? Entonces, esas propiedades de la materia se van a dividir en propiedades físicas y propiedades químicas de la materia. Que esas propiedades físicas y químicas me van a permitir o van a permitirle a la materia tener una forma, ¿ok? Entonces, las propiedades físicas de la materia son aquellas características que se pueden observar y medir sin necesidad de cambiar su estado. Es decir, yo puedo medir una roca, puedo medir una silla, puedo medir una mesa y no voy a cambiar su estado. Sigue siendo una silla, sigue siendo una mesa, ¿ok? Y entre estas características se encuentran lo que es la masa, que ya les dije hace rato que la masa era la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El volumen, se los acabo también de decir, basta con que midamos el largo, el alto y el ancho para que podamos determinar su volumen. ¿Ok? La inercia, esa inercia, Dios mío, aquellos que viajamos en autobús, cuando alguien llega y me empuja, mi propio cuerpo se niega a moverse, a eso se conoce como inercia. Compresibilidad, esa es una característica, una cualidad de los gases. Los gases se pueden comprimir, es decir, si ocupan un volumen muy grande, lo puedo comprimir a que ocupen un volumen más pequeño. Eso es exclusivamente para los gases. La elasticidad, todos somos elásticos hasta cierto punto. Entonces es una propiedad general de la materia y es una propiedad física. Yo puedo estirar un resorte hasta donde me dé. Yo puedo estirar una cinta métrica, como lo podemos ver aquí en la imagen, hasta donde me dé. ¿Ok? Otra propiedad es lo que conocemos como divisibilidad. ¿Qué significa esto? Yo puedo partir una piedra y partirla y la estoy dividiendo, dividiendo y dividiendo. Pero a final de cuentas, el último trozo, por más pequeñito que me quede, va a ser un átomo de esa materia que estamos hablando. Ahora, el punto de ebullición es otra propiedad que se distingue por pertenecer a los líquidos. Es el punto, digamos, que pasa de un líquido a convertirse a un vapor. Un ejemplo es, ponemos a hervir agua y el agua sabemos que hierve a 100 grados centígrados. En el momento que empiezan a salirle burbujitas y empieza a verse un vaporcito que va hacia arriba, en ese punto está cambiando de líquido a gas, ¿ok? Y las propiedades organolépticas de las materias es básicamente el sabor, el olor que tienen esas propiedades. Esto básicamente se utiliza en cocina. En cocina utilizamos muchas propiedades, el sabor, el olor de cada una de las materias. ¿Ok? Vamos a darle paso a las propiedades químicas de la materia. Esas propiedades químicas ahora sí son esas características o cualidades que adopta la materia una vez que ha pasado por reacciones químicas. Es decir, que vamos a modificar ese átomo que platicamos hace ratito, por reacciones químicas que modifican sus propiedades originales. Es decir, si yo tengo, o les dije hace ratito, mezclo un átomo de sodio y mezclo un átomo de cloro, voy a obtener una molécula de sal.
Esa molécula de sal, yo al unirse uno con el otro, ya estoy afectando su núcleo, es decir, su estructura interna. Entonces, yo ya no la puedo regresar a sus propiedades originales. Formé un compuesto llamado sal, pues me quedo con un compuesto llamado sal, ¿ok? Y esas propiedades químicas que son exclusivas, exclusivamente químicas, es decir, que van a alterar el núcleo de un átomo, son la reactividad, ¿ok? Es qué tan reactivo, qué tan fácil puede unirse a otro átomo. La estabilidad química, es decir, un átomo de sodio, voy a ver qué tan estables son, y al ver si son tan estables voy a poder formar un compuesto. La siguiente se llama calor de combustión, es decir, un ejemplo clarísimo. Yo pongo a quemar un trozo de madera y voy a obtener un grado de calor. Y se llama combustión, ¿por qué? Porque el oxígeno que está presente en nuestra atmósfera, en nuestro aire que respiramos, va a hacer precisamente que se combustione, es decir, que se queme ese trozo de madera. El pH es el potencial de hidrógeno, es decir, qué tan ácido o qué tan básico es una materia. Y en estas cuestiones podemos decir una naranja es muy ácida y podemos decir un plátano es muy dulce. Ahí entra lo que es el pH, ¿ok? Y la radioactividad está relacionada con el átomo, el núcleo atómico. Por ahí en los elementos de la tabla periódica al uranio. El uranio es un elemento muy radiactivo. Tenemos en la tabla periódica aproximadamente como unos 10 elementos radioactivos. Esos elementos radioactivos me van a ayudar a nosotros a poder formar reacciones químicas radiactivas. Esas reacciones químicas o esos productos químicos van a ayudarme, por ejemplo, en muchas enfermedades de tipo cancerígeno. Es decir, yo puedo cuidar una tiroides con un átomo llamado yodo, porque el yodo puede ser en cierto punto radioactivo. ¿Ok? Entonces, estos, aquí en la imagen ustedes van a ver las moléculas, por ahí van a ver una molécula de agua, es como se forma la molécula de agua, y les repito, ahí es cuando ya tenemos formado el compuesto, ya no se puede regresar a su estado original. ¿Ok? Esto es con respecto a química. A física, porque las dos están incluidas. ¿Ok? Ahora, ejemplos de la materia. Bueno, la materia ya definimos que es todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. Cualquier organismo, incluso nosotros somos materia, pero somos materia orgánica, ¿sí? Es una forma de vida u objeto inerte, es un ejemplo de materia. Dicho de otra forma, estos pueden ser ejemplos de materia. Un ser humano va a ser un ejemplo de materia orgánica. Un animalito, un ejemplo de materia orgánica. Una planta, un ejemplo de materia orgánica. ¿Y por qué ellos son materias orgánicas? Porque resulta ser que nosotros los seres vivos estamos formados por un elemento químico, que a un ladito ustedes van a ver la tabla periódica, y que por ahí van a encontrar y que se llama y se conoce como carbono. La mayoría de los seres vivos, plantas, animales y nosotros estamos conformados por carbono. Entonces, la física se encarga de estudiar precisamente esas propiedades, por qué se mueve un ser humano, por qué se mueve un osito panda tan lento o por qué se mueve un puma tan rápido. Eso lo vemos nosotros en física con precisamente las leyes de Newton, que son las leyes del movimiento. ¿Ok? Y pues una piedra, que es uno de los últimos ejemplos, es un elemento, es un ejemplo de materia inorgánica. ¿Por qué? Porque no tiene vida, es decir, no tiene carbono dentro de su estructura. Y pues el último ejemplo son los elementos de la tabla periódica, que también los conocemos como inertes, por decirlo de una manera, ¿sí? Es decir, ellos podemos juntar cualquiera de ellos con otro y en reacciones químicas siempre va a ser uno positivo con otro negativo. Ajá. Pero todo esto tiene que ver con la física, porque la física se va a encargar precisamente de esa interacción de la materia, es decir, cargas positivas con cargas negativas me van a dar un compuesto. Y eso lo estudia la física. Otro ejemplo que estudia la física es la luz que tenemos en nuestra casa. Son electrones que giran, giran y giran alrededor de un campo eléctrico. Entonces, todo eso es lo que estudia la física. Entonces, es por eso, chicos, que están relacionadas estas dos materias junto con la que sigue a continuación, que es la biología. ¿Ok? La biología va a ser esa ciencia encargada de estudiar a quién, al ser vivo, al ser humano, a la plantita, al animalito. Entonces, así como hubo una teoría del Big Bang,
también hay una teoría de la evolución de la célula y sus teorías, ¿ok? Entonces, al haber explotado esa supernova estrella, o llamémosle como quieran ustedes llamarle, al formarse los elementos forman compuestos y esos compuestos a su vez van a formar células y nuestro cuerpo está formado por miles y miles y miles de células. ¿Okay? Tenemos desde células secretoras, que son aquellas que secretan, es decir, que forman las sustancias que nos hacen falta, las células musculares, que son las que forman nuestros tejidos, nuestros músculos, aquellos chicos que van al gym, hombres también fornidos, ¿por qué? Porque le entran duro al ejercicio y entonces estas células musculares las forman y las hacen grandes. Tenemos células epiteliales, que son la parte interna de nuestra piel. Tenemos células sanguíneas, que es esa sangre que corre por todo nuestro cuerpecito. Tenemos también células óseas, que son las que forman nuestros huesos, que es el que soporta nuestro cuerpo. Tenemos células nerviosas, es decir, esos nervios que van a sentir ustedes, y es lógico, chicos, cuando ustedes presenten su examen, tengan nervios. Ese mismo nervio va a hacer que se dispare en nuestro sistema y se ponga alerta. Entonces, de hecho también en el curso que nosotros les impartimos, también se les hace un pequeño examen diagnóstico, y antes de que se presente el examen también se les hace otro examen simulacro. ¿Para qué? Precisamente para ver que ustedes hayan asimilado todo lo que se vio en el curso y que ustedes vayan mucho mejor preparados para presentar ese examen. Es obvio que tengan nervios, ¿sí? Nuestro cuerpo funciona por nervios. También tenemos a las células adiposas, ese tejido graso que se forma la pancita, a las mujeres, a los chicos cuando comemos de más, se nos forman las células adiposas, es decir, la grasa, y las células de los cartílagos, esos pequeños uniones que hay como huesitos blandos entre nuestros órganos, se llaman células cartílagos, ¿ok? Entonces, esto es lo que estudia la célula, y eso está muy relacionado también con la biología, con la física, con la química, y está relacionado con lo que conocemos como ciencias naturales. ¿Por qué? Porque todos son materia, y entonces todas estas ciencias estudian la materia, ¿ok? Entonces, les decía yo ahorita que nuestro cuerpo está formado por miles y miles y miles de células, ¿ok? Lámina que les estoy presentando es un ejemplo de una célula. Ustedes visualicen su cuerpo y tomen una célula de su cuerpo. Esa célula va a contener precisamente esos organelos. Entonces, no nada más es una célula, somos miles y miles y miles. Entonces, con que tomemos una célula de nuestros miles y miles y miles que contiene nuestro cuerpo, vamos a saber cómo funciona. Dentro de nuestra célula tenemos una cosita que se llama núcleo o nucleolo, si ustedes lo están viendo en la imagen. Ese núcleo va a contener nuestra información genética. Es decir, si yo soy morenita, ¿es por qué? Porque a lo mejor papá o mamá son de ese tono. Si yo tengo los ojos verdes, es porque mamá y papá probablemente alguno de ellos lo tengan. Y si no lo tienen mis padres, lo tienen mis abuelos. Y si no lo tienen mis abuelos, lo tienen mis bisabuelos. A eso se conoce como herencia genética, y eso está dentro de nuestra estructura celular. Es decir, ya trae mi célula la información genética. ¿Ok? Y esa célula pues va a contener más organelos que me van a ayudar a llevar a cabo todas las reacciones metabólicas de mi organismo. Es decir, por qué es que comemos, por qué es que respiramos, por qué es que crecemos, por qué es que desalojamos lo que comemos. Precisamente eso se le llama y se le conoce metabolismo. Es decir, aquel que tenga un metabolismo súper bueno es que va a poder ir al baño cada vez que introduzca un alimento a su organismo. Entonces, todo esto se encarga de estudiar a la biología. Ok, y entonces la biología se encarga de estudiar precisamente esas reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro organismo. Porque el hecho de que respiramos es porque adentro de nuestro organismo se lleva que ver con química, y también tiene que ver con física, porque ese fenómeno del transporte de los alimentos del exterior hacia el interior también es un fenómeno físico, al igual que es un fenómeno químico. Bueno, aquí en la lámina ustedes van a encontrar lo que vemos y conocemos como célula animal y la célula vegetal. Los dos somos y tenemos los mismos componentes, a excepción de uno, que la célula tiene los cloroplastos. Esos cloroplastos son los que le dan el tono verde a mi planta.
por eso nosotros no somos verdes. Ajá, nosotros somos de diferentes colores porque, bueno, la tez de nuestra piel es diferente dependiendo del país en el que vivamos o de donde provengamos. ¿Okay? Entonces, esos tonalidades es genéticamente hablando, pero la planta, cualquier planta que ustedes vean, es porque tiene dentro de su interior a los cloroplastos y son los que le dan el color verde a las plantas. Ok, y por último, ya no les quito mucho tiempo de su grandioso tiempo y les reitero las gracias otra vez por estar aquí conmigo. Las células se van a dividir en dos tipos, las células eucariotas y las células procariotas. Ajá. Todos los seres vivos tenemos en nuestro interior a las células eucariotas. ¿Por qué? Porque tenemos una cosita que se llama núcleo, tenemos una cosita que se llama ADN y ese ADN es la información genética, mientras las procariotas no tienen ese núcleo definido, es decir, ellos no tienen esa información genética, únicamente tienen organelos que van a hacer que subsistan, pero no van a hacer que se crezcan, desarrollen, y hagan todas las funciones que tiene el ser vivo llamado planta o animalito. Dentro de los animalitos estamos nosotros catalogados dentro de esa clasificación. Somos animalitos, pero a diferencia de los animalitos de cuatro patitas, nosotros sí pensamos. ¿Ok? Entonces, gracias por esta plática, chicos. Yo no les digo clase porque es una plática, ya presencialmente es padrísimo y por este medio también se puede ver. Afortunadamente hemos tenido buenos resultados. Les repito, soy la encargada del área de ciencias y no nada más tengo 1 año, 2 años, 3 años, ya tenemos un buen de años y lo que podemos asegurarles es que en nuestro plantel podemos darle esa calidad que ustedes van a buscar o que están buscando. Y nada más les pido, denos la oportunidad de que estén con nosotros. No se van a arrepentir, chicos. Los dejo. Buen día a todos. Cuídense mucho en esta época en la que estamos. Bonito día y gracias.